Reflexionamos, mis queridos hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermo con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Vamos a ver qué el Señor puede decirnos a través de muchas cosas interesantes que hay en la lectura de hoy. Jesús fue a la sinagoga que estaba cerca de la casa de Simón. Simón, Pedro, el Kefas, y sucedió que en la casa de él pues estaba enferma la suegra. Eso significa que Pedro estaba casado, ¿de acuerdo? Y le rogaron por ella. Él, inclinándose, pues le oró, y ella pues se le pasó la fiebre. Hizo algo estupendo. Se levantó enseguida y comenzó a servirles. Aquí en la madre de la esposa o la suegra de Pedro, vemos algo que muchas veces nos faltan a nosotros cuando hemos sido objeto de la misericordia de Dios, cuando Él nos da un milagro, nos da una curación. Hay muchos de nosotros que recibimos esa gracia y continuamos una vida como que no ha pasado nada, en vez de servir al Señor en agradecimiento a esa bondad que ha tenido con nosotros de curarnos, de transformarnos, de tocarnos. Y es triste que muchos, pues, no, así como los 10 leprosos, ¿se acuerdan que solo uno fue y dio gracias? Así de igual modo, mucha gente ha recibido bondades de Dios y no le dan la gracia y no le sirven y no lo siguen. Aprendamos de la suegra de Simón, que inmediatamente quiso servir al Señor. Y otra cosa, otro detalle es ese de que Jesús al atardecer, a ver si entendemos, Jesús en las mañanas predicaba, ¿de acuerdo? Y en la tarde, cuando se ponía el sol, iban los enfermos. Y en ese momento Él oraba por ellos. ¿Cómo oraba Jesús? Imponiéndole las manos. De ahí el por qué dentro de la renovación carismática se utiliza el imponer manos para orar por una persona para que reciba sanación. Se suele imponer la mano sobre esas personas. No como un objeto mágico, no como que se hace magia, sino imitando a Jesús, que lo hacía así. Así los discípulos también lo hacían, imponían las manos. Y también porque fue un mandato de Jesús. Jesús hizo un mandato: impondrán las manos y se sanarán las personas. Un mandato expreso de Jesús. Por eso lo digo, pero quizá alguno se sorprenderá. ¿Cómo así que sanación? Pues sí, hoy todavía Jesús sigue sanando a través de sus servidores. Hay hermanos que todavía hoy imponen manos sobre un enfermo y el enfermo se sana de su dolencia, de su enfermedad. Todavía hoy siguen pasando milagros, por si no lo sabía mi hermano. De ellos también salían demonios. Hoy también sepan que hoy todavía sigue pasando eso. Existen exorcistas dentro de la iglesia
los cuales pues están encargados de a personas poseídas orar por ellos para que sean liberados. La diferencia es que hay varias cosas. Ahí no es raro cuando una persona está poseída, es algo muy raro. Cuando eso sucede, pues entonces se acude al exorcista luego de un discernimiento de ver si realmente está poseída la persona. Normalmente las personas lo que necesitan es una oración de liberación, y eso lo puede hacer o un laico o un sacerdote que tenga el carisma para ello. Los inquebraba y no lo dejaba hablar, porque como Jesús quería cumplir o terminar su misión, a él no le convenía que dijeran que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque lo iban a coronar como rey, y la misión de Jesús no era terrenal, era espiritual. Su reino no era de este mundo. Y al final, para que vean, al hacerse de día, al otro día, se fue a un lugar desierto. Es decir, Jesús se iba de madrugada a orar. A él le gustaba estar a solas con su Padre. Entonces aquí podemos ver lo que se vio un día en la vida de Jesús. Jesús en las mañanas temprano oraba a solas. En la tarde iba y predicaba. En la mañana hasta la tarde predicaba. Tomaba sus descansos, comía, y en la tarde al caer el sol oraba por los enfermos y liberaba a los oprimidos del demonio. Y por último vemos acá que intentaron retener a Jesús, o sea, querían que no se fuera de su lugar, de su ciudad, y Jesús decía: yo tengo que ir a otros lugares también a predicar. A eso hay que tener mucho cuidado a veces con algunos misioneros, que puede ser que ese lugar donde te ha tocado misionar, pues la gente se apegue al misionero y no quiera dejar que él se vaya. Y el misionero no tiene un lugar fijo. Tiene que ir siguiendo, predicando la palabra de Dios a todo tiempo, hasta con contratiempo y en todo lugar. No apegarse al lugar, ir a donde el Señor te envíe. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Jesús utilizaba la misma estructura que tenían los judíos de esa época, que eran las sinagogas. Ellos eran como especies de capillas, por decirlo de alguna manera, donde en esos lugares se reunían para leer la Sagrada Escritura y recibir enseñanza. Y Jesús aprovechaba esa misma estructura que tenía el pueblo judío para él en la sinagoga predicar. Luego de Jesús morir, también los discípulos, los apóstoles lo hacían, seguían haciéndolo hasta ese momento en el cual pues empiezan a ser perseguidos y expulsados de las sinagogas. Y ya es el momento donde la iglesia ya pues rompe totalmente con el pueblo judío, y ya comienza a tener sus propias iglesias, que eran casas al principio, hasta que ya después de que deja de ser perseguida, pues ya empieza a tener templos. Aprendamos de Jesús la importancia de orar con Dios, sacar tiempo para orar con Dios, predicar la palabra y también utilizar esos carismas que Él nos ha dado en servicio de los demás. El que tenga oídos para oír, que oiga.